Todo institutano de corazón le gusta hablar del instituto, sus anécdotas, sus recuerdos, sus profesores y cómo ser institutano ha marcado su vida. Mi nombre es Juan Pablo López, institutano promoción 1989 y el anfitrión de Institutano Siempre, el podcast de institutanos para institutanos. En este espacio revisaremos historias, recuerdos y hechos importantes relacionados con el Instituto Nacional. Y tendremos como invitados a institutanos común y corrientes. Conéctate a Institutano Siempre, en tu sitio de preferencia, para escuchar estas tertulias institutanas. El primer día de clases en el Instituto Nacional es, para todo institutano, el día más feliz del mundo. Aquella jornada en la que uno llega al colegio histórico, en el que siempre soñó estar y en el que toda su familia lo ve con orgullo. Y a mí, Sergio Rodríguez, actualmente un periodista de 50 años, en 1983 me tocó esa emoción y sentí exactamente lo contrario. Para mí fue terrible, fue horroroso y quería llorar, y ese fue mi primer día, pero todo cambió. Gracias, Pollito. Este es el capítulo número 2 de nuestro podcast de Institutano Siempre, el podcast de institutanos para institutanos. Tengo el agrado de presentar a mi primer invitado, Sergio Pollo Rodríguez. Pollo, antes que nada te quiero ofrecer pilsen o café. ¿Qué prefieres? Un tecito, mi clásico té calentito. Ya, porque tanto que está hablando usted que se le está secando la lengua. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Tú tienes recuerdo del contexto socioeconómico que vivía tu familia en ese momento y lo que significaba para ellos que tú fueras al Instituto Nacional? Sí, por supuesto. Entrar al Instituto Nacional era una especie de salvavidas. No solamente era el honor de estar en el mejor colegio de Chile, en el colegio más emblemático de todos los liceos de Chile, y no se pagaba nada más. El uniforme era muy básico, eran con esas chaquetas antiguas que no tenían solapa, muy barato, se usaban unas corbatas muy básicas, y la gracia era que la educación que se impartía allí era de altísima calidad, absolutamente competitiva, y se dirigía a la universidad. Mi familia era una familia modesta, de papás profesionales, ambos profesores. Mi mamá ejercía, mi papá no, trabajaba en el Consejo Nacional de Televisión, era funcionario público, con unos sueldos acordes a la escala única de aquel tiempo, y vivíamos con lo justo, no teníamos ahorros. Pudimos comprarnos un auto MaxCore en 1982, no veraneamos en Quilpué, en la casa de mi abuelita. No teníamos grandes salidas y éramos privilegiados porque en los peores años de la recesión económica que partió el final del 82 y 83, siempre tuvimos sueldo hasta que mi papá lo echaron del trabajo en 1987. No teníamos cómo pagar una educación privada, y eso que yo era hijo único. Para mí el Instituto Nacional fue de una u otra manera una salvación, porque también el colegio estaba dirigido a una élite intelectual que quería surgir en términos académicos, y esa era y siempre fue una de las gracias del Instituto Nacional, donde convivían personas de alta clase social, económica, con otras personas que venían de una población, y lo que rendía era la meritocracia. Bueno, entonces, como decía Belforita, vamos con la materia. Tema de hoy es el primer día. Yo creo que todos nosotros recordamos con cariño algunos, otros con susto, otros con angustia, nuestro primer día del instituto, especialmente, como yo mencionaba, los que veníamos de una pequeña escuelita donde era muy familiar el asunto, donde todos te conocían, y llegábamos a esta montaña de cemento con profesores que no conocíamos, con millones, 5.000 alumnos. A mí me gustaría que tú nos contaras en qué contexto llegaste allá y qué es lo que recuerdas específicamente de ese primer día. ¿Cómo no? El año 1982 yo estudiaba en un liceo particular que se llamaba Santa Ana, de mi barrio, la Villa Santa Carolina, comuna de Macul, y en el colegio, con suerte, habían en total 41, creo que eran 42 alumnos. Pollo, por lo que tú me estás contando, entonces tú eras alumno de nota 7, promedio 7. Yo era el clásico alumno
que era como el, entre comillas, el prodigio de ese colegio, y era el que todos miraban como el Mateo, el que se sacaba las mejores notas, el que tenía el mejor promedio, el que los niños envidiaban y todas esas cosas. Era un colegio muy chiquitito, muy de barrio. Y recuerdo que como en septiembre de 1982 le escucho decir a mi mamá: tú vas a ir al Instituto Nacional. Y yo la miré con asombro y con espanto, porque es como que me hablaran del Titanic. Francamente no tenía idea lo que era ni lo que significaba. Yo iba a hacerlo de séptimo a cuarto medio y me iba a llevar a la universidad. Y me dijo otra cosa que me llamó la atención: allí es donde estudian los presidentes de Chile, me dijo. Y yo quedé en las mismas. Terminó el sexto básico de la escuela Santa Ana y todos mis compañeros se fueron a la escuela A5, que acababa de ser creada actualmente sería cerca de la Rotonda Grecia. Y yo tengo el vivo recuerdo de haber estado en mi casa de la Villa Santa Carolina, cruzando los dedos, por favor, para no quedar e irme con mis amigos a las 5, y mi papá llama por teléfono de su trabajo, del Consejo Nacional de Televisión. Eso quedaba en el centro. En el centro, Yeah. Él la llama por teléfono y yo escucho fuerte, porque esos teléfonos antiguos se escuchaba, parecía parlante, que le dice: quedó, Sergi quedó. Y mi mamá saltaba en la casa: quedó, y me decía: gordito, está en el Instituto Nacional. Y yo tenía un nudo en el estómago y seguía siendo el peor día de mi vida. Antes de eso, mi papá fue al instituto y había una hojita pegada en lo que después supimos que era el aula de ingreso, era el hall de ingreso del colegio, escrita en roneo, que ni siquiera tenían tu root, decían tu nombre por orden alfabético con el apellido. Y ahí estaba Rodríguez Garcés, Sergio Alberto, yo. Porque en ese minuto había que matricularse, fuimos al colegio, nos matriculamos, yo seguía como el ser más triste y despreciado de esta vida. Nos matriculamos y me regalaron un banderín del Instituto Nacional, que para mí seguía sin significar nada, prefería mi banderín de Colo-Colo. Y llegamos a marzo, uno tenía que ir a reconocer sala, y para mí eso era, nuevamente me estaban hablando en chino. Llegamos y nuevamente yo ingreso al colegio como pollo entumido, y en otras hojas pegadas también en roneo, olvídense de internet y todas esas cosas que existen ahora, vimos que yo estaba en una cosa que decía séptimo K, que había una persona que decía profesora jefa, yo no sé por qué era profesora y jefa, no sabía lo que significaba eso, esperando a la semana siguiente porque el lunes comenzaban las clases. Lunes a las 2 de la tarde yo tenía que presentarme correctamente uniformado en el colegio. Jornada tarde de 2 de la tarde hasta las 7:20. Yo llego con mi mochila, con mi uniforme, con mi insignia que le había comprado a mi mamá, que se pegaba y se cosía en el vestón que no tenía solapa, con una mochila nueva que me habían comprado, Saxoline. Pero cuando llego al instituto, lo primero que me di cuenta que no estaban de moda las Saxoline, que eran de niños, y que todos andaban con James Bond, están todos de moda unos maletines, andan todos con maletines. Y yo llegué con mochila más encima. Y yo entro y un señor que después entendí que era un inspector, que también era un vocablo nuevo en mi bestiario, inspector, no sabía para lo que servían, me dijo: usted está en séptimo K, está más o menos en la mitad del patio de honor. Y yo miraba y decía: ¿cuál es el patio de honor? Yo veía una multicancha, pero me dijo: es un patio, este es el patio de honor, que es un concepto muy enraizado que tenemos todos los institutanos, que nuestra cancha siempre es el patio de honor. Yo alguna vez como periodista después hice notas, artículos, y la verdad a mis colegas les decía el patio de honor, y todos me decían: pero es una picante multicancha. Sí, le decía yo, pero es el patio de honor donde se forman los cursos y donde desfila el estandarte. Exactamente, patio de honor, sector 1. Y yo me iba a una inmensidad, y ya me estaban contando que justo me tocó estar al lado de un compañero que había repetido, de las pocas personas que en ese tiempo podía repetir el Instituto Nacional, que más o menos lo conocía. Me decía: mira, este es el sector 1, ahí está nuestra sala que yo había reconocido hace una semana, los pupitres. Ese es el sector 2, donde está prohibido que entren los chicos porque les pueden pasar cosas malas. Y yo lo miraba asustado, que era un edificio gigantesco. Todos formados, un silencio sepulcral. Los profesores de un lado se acomodaban en la orilla del patio de honor de esta cancha, y de repente se interpreta algo que yo no conocía, pero que había visto en un disco que le habían regalado a mi primo. Era el himno del Instituto Nacional, y escuché la primera palabra: que vibre compañeros, el himno institutano. Sí, déjame detenerte un segundo. Efectivamente, el año 1981 el Centro de Padres del Instituto Nacional financió la grabación de un long play. Ahí es el que yo vi. Que es un disco
que se llama Institutano Siempre, donde viene el himno del instituto y otras canciones que vamos a poner en este podcast, y que para que tú te acuerdes bien, finalmente tú me lo regalaste y ese disco está en mi poder. Y era de mi primo. Exactamente, y de ahí es de donde yo he sacado la música para este podcast. Y lo otro que me llamó la atención, que se aplaudió a rabiar, era que mientras sonaba el himno del Instituto Nacional, desfilaba el estandarte del Instituto Nacional, y allí me dijeron, mira, ese es el de verdad, de 1813, de José Miguel Carrera, cuando se fundó el Instituto Nacional. Y en eso viene el discurso del rector. Si no me equivoco, se llamaba Luis A. Molina Palacios, un señor que parecía león, muy alto, muy Molina, grande, efectivamente, Molina, de pelo canoso. Hizo un discurso que nos reforzó mucho que nosotros éramos el futuro del país y que estábamos llamados a ser grandes ciudadanos, grandes profesionales, mientras a mi lado los niños, mis compañeros, muchos iban cayendo desmayados, que venían sin almuerzo. Estábamos marzo, bajo el sol, en un patio que no tenía techo. Y después vino una parte muy bonita. Vino interpretación de canciones de la orquesta y coro del Instituto Nacional, y me acuerdo que tocaron balada para Adeline y otros temas folclóricos. No recuerdo si en ese minuto habrá sido el profesor de música, que fue un histórico después, que fue tu profesor el que tenía el grupo rock del Instituto Nacional, no me puedo acordar. El profesor Venegas, Fernando Venegas. No sé si habrá estado el profesor Venegas, pero era quien está a cargo de toda la música del instituto. Sonó excelente. Terminó el acto, llegamos a la sala, sector 1, segundo piso, séptimo K, al lado de un baño, todavía la recuerdo, unos pupitres de madera extremadamente incómodos. Entró una profesora que fue la profesora de música también, Gloria Aguilera, nos dijo la primera clase y nos puso una prueba. Me acuerdo que nos dijo, tienen este libro, vamos a revisar estas notas y en 3 días más tenemos prueba. Y yo quedé helado. Absolutamente helado. Dije, no puede ser que el primer día me estén poniendo una prueba. Y resulta que esa fue una tónica de todo ese día, porque yo iba dispuesta a tener alguna prueba de evaluación, que nos preguntaran cómo estuvieron las vacaciones, hacer una composición. Tengo el recuerdo que tuve castellano, matemáticas, ciencias naturales de esa época, música, y me parece que nos fijaron pruebas en todos los ramos para esa semana y para la próxima. ¿Cómo te fue en las pruebas iniciales? En todos bien, salvo en música, que me saqué un 1 y me lo pusieron. Un 1, tal cual. La profesora Gloria Aguilera nos sacó a la pizarra una semana después, nos hizo interpretar una partitura que yo no sé en qué minuto los demás se la aprendieron, menos yo, y yo me saqué un 1. Y me costó mucho, y después fui uno de los mejores alumnos, pero me costó mucho. Oye, yo me acuerdo, Sergio, que en esos tiempos, cuando uno llegaba al instituto, todos con promedio 7, notas 7, hacían unas famosas pruebas de diagnóstico. La prueba de historia, la de castellano, la de matemática, la de biología. Y todos salíamos con puro 1, que en el fondo era para hacer un diagnóstico de cómo venías tú preparado, y nos dábamos cuenta de lo mal preparado que veníamos de nuestras respectivas escuelas. Sí, absolutamente, pero también te das cuenta del nivel académico de los demás. Recuerdo que en castellano empiezan a preguntar qué se leyó en el verano. Yo no me había leído nada, que o sea, el Condorito de esa época, el Barrabases. Y se paran unos compañeros que todavía recuerdo, Pablo Mora, y empiezan a hablar de un libro de historia, y otro hablaba de un libro que tenía que ver de leyendas, y les preguntaban de autores y contestaban, y después en matemática otros habían pasado materia y sabían progresiones, y yo pensaba para mí adentro, si todos son así, no sé qué estoy haciendo yo en este colegio. Era impresionante. Pero me recuerdo que ese primer día que hice muchos amigos por primera vez, desde que yo casi estuve llorando en el Colegio Santana meses antes, llegué a mi casa como orgulloso, pensando esto va a ser entretenido, y me empiezo a sentir institutano. Por primera vez, después de todo ese tiempo, yo me empecé a sentir como imbuido del espíritu de estar en una parte histórica de un colegio grande, frío, helado, pobre, muy humilde, donde las duchas eran frías, donde no había agua caliente, donde los baños tenían solo agua fría, y donde uno para los recreos salía a comprar a un kiosquito. Pero después de ese primer día yo llegué a mi casa con una sensación muy alegre y como que de mucho orgullo, que aquí estudian los presidentes de Chile, como me dijo mi mamá, y yo también estoy acá. En ese tiempo sobraba la gente que quería entrar. De hecho, el colador era muy grande. Y si los cursos de los séptimos básicos entraban 700 o 800, de cuarto medio salían menos de 500. Había un coladero muy grande. Las pruebas de diagnóstico que tú me dijiste eran difíciles.
Efectivamente, la primera semana eran pruebas de diagnóstico, pero no todas de diagnóstico, había muchas pruebas de notas. Y además yo conocí también un concepto muy importante para el Instituto Nacional, las pruebas de nivel. Había una prueba que cada cierto tiempo se le hacía de matemáticas, de inglés, de francés, porque teníamos 2 idiomas cuando entramos, a todos los séptimos, a todos los octavos, en hojas de roneo, muy difíciles, que duraban 2 horas, eran más largas que una prueba de aptitud, y se respondían por selección múltiple. Había pruebas donde también había que redactar. Había trabajos de artes plásticas, de música, de técnico manual. Técnicas especiales se llamaban. Técnicas especiales se llamaban. Profesor Rosendo Morgado, Exacto. A quien recordamos con mucho cariño. Yo tenía una profesora, Norma Vázquez, que era bella. Una de las cosas que también me impactó en el Instituto Nacional, que mi profesora castellano, que a mí me amaba, era completamente bonita. Mirándolo en retrospectiva, la profesora Norma Vázquez, que era una excelente profesora, debe haber tenido unos 25 años y de verdad era muy bonita. Y en un colegio de puros hombres, de repente ver a alguien bonito para uno era impactante. Así que esperaba esa clase con ansias. Bueno, Pollo, tenemos que ir cerrando. La verdad es que está muy entretenido esto, podríamos estar hablando ahora. Con estas últimas palabras, un sentimiento de alegría, de recuerdo por nuestro primer día de clase. Recuérdense ustedes, Radio Escuchas, ¿cómo fue su primer día de clase? ¿Llegaron contentos? ¿Llegaron asustados? ¿Cómo los fueron a buscar? ¿Los fueron a dejar? ¿Cómo fue la vuelta a clase al día siguiente? ¿Cómo durmieron ese día? Hay tantas preguntas que tenemos en nuestra memoria y tanto recuerdo lindo a raíz de mi invitado, que es Sergio Rodríguez Garcés, séptimo K, 1983, egreso 1988, estudié Sociología y Periodismo en la Universidad de Chile y me titulé como periodista y licenciado en Comunicación Social, que es la profesión que actualmente ejerzo en el diario La Tercera. Muchas gracias. Chao, Pollito. Adiós, Juan Pablo. Muchas gracias. Chao a todos. Y con esto termina la conversación de hoy. Soy Juan Pablo López y esto es Institutano Siempre, el podcast de institutanos para institutanos. Si te gustó el programa, por favor, suscríbete de manera que podamos formar una gran comunidad de radio escuchas institutanos. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.